Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. El pan francés que os traigo hoy para mí ha sido una gran revelación. Su tamaño tan chiquitito y su forma tan bonita, su corteza tan crocante y su miga tan mollidita lo convierten en un auténtico caprichito. Este pan, amigos, se come como pipas de lo delicioso que es. Y lo he conocido gracias a vosotros, gracias a que me habéis hablado de él pidiendo que lo hiciera. Y por ello os estoy muy agradecida. La receta es de la revista Panera, donde dicen que es un pan peruano, aunque se le reconoce la influencia francesa. Es considerado el pan de mayor consumo en el desayuno, y no me extraña, porque es perfecto para los desayunos y hasta para las meriendas. Este pan, amigos, es un claro ejemplo de cómo la forma y el tamaño influyen en el sabor. Todo el que hace pan en casa debería de probar esta maravilla, como un experimento. Para preparar el pan francés vas a necesitar los siguientes ingredientes. Si no sabes qué es masa vieja, no te preocupes, porque se hace muy fácil y en menos de un minuto. Pon en un recipiente la levadura. Añade el agua y remueve. El agua es de unos 26-30 grados Celsius. Puedes usar la levadura tanto la fresca como la seca. Las cantidades están en los ingredientes. Añade la harina. Añade la sal. Remueve muy bien. Cierra el recipiente y déjala en reposo hasta que suba un poco, unos 30 minutos. Deshincha la masa y guárdala en la nevera de 8 a 24 horas. Yo la hago por la noche, para usarla al día siguiente. Saca la masa vieja de la nevera. En un recipiente pon la levadura. Añade el agua de unos 25-30 grados. Remueve hasta que se diluya la levadura. Tamiza la harina. Añade la sal. Remueve un poco. Añade la masa vieja. Termina de hacer la bola con la mano. Añade la mantequilla e intégrala a la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Y amásala hasta que se vuelva lisa, elástica y deje de pegarse a las manos.
Puedes amasar la masa en la amasadora. Serían 10 minutos en segunda velocidad. He tardado en amasar la masa unos 10 minutos. Es una masa muy agradable al tacto, muy manejable y no es nada pegajosa. Una gozada de masa. Pon la masa en el recipiente y deja que suba duplicando su tamaño. A 27 grados mi masa tardó en subir 45 minutos. A temperatura más baja tardará más en subir y viceversa. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala un minuto. Pésala. Divide la masa en porciones. Normalmente las porciones son de 40 gramos cada una, pero yo los hice de 55 gramos. Haz bolitas. Coge un paño o un trozo de tela y espolvoréalo con harina. Forma los panes empezando por la primera bolita que hiciste. Colócalos sobre la tela boca abajo. Deja que suban casi duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 250 grados con calor de arriba y abajo. En el fondo del horno pon una bandeja para echar el agua y crear el vapor. A 28 grados mis panecillos han tardado en subir 35 minutos. A temperatura más baja tardarán más en subir y viceversa. En una bandeja forrada con papel para hornear, coloca los panecillos boca arriba. Mételos en el horno. En la bandeja del fondo echa medio vaso de agua hirviendo. Hornea los panecillos 18-20 minutos o hasta que queden como a ti te gusta. Saca los panecillos del horno. Colócalos sobre una rejilla para que se enfríen. No sé con qué lo suelen comer en Perú. Me encantaría que nuestros amigos peruanos nos lo contaran, pero yo los he comido tanto con cosas saladas como con dulces, y estupendamente. Los panecillos que te sobran los puedes congelar tranquilamente. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció la receta y si te ha gustado, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal, es totalmente gratis, así estarás al tanto de todas las recetas que subo y no te olvides dar a la campanilla para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Hasta la próxima.